Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Iniciemos investigando sobre la espalda. ¿Para qué sirve la espalda? ¿Qué tiene que ver una emoción con ese dolor de espalda? ¿Qué me persigue? ¿Por qué tan frecuente este malestar? Tantas preguntas que no voy a responder. Solamente voy a dar algo muy general y no me voy a meter con las vértebras, sino solamente con algo básico, que es la espalda, el lenguaje que nos dice cuando duele y cuál emoción está causando posiblemente este malestar. Entonces, la espalda, en últimas, ¿para qué sirve? Primero, sostener el cuerpo. ¿Y qué más? Pues permitir todo el movimiento. Es el cargabultos, digámoslo así, pero también tiene unos límites. También sirve para mantener el punto de equilibrio, no como el oído, no, sino como para mantener estable el mismo centro de gravedad, tanto en movimiento como en reposo. Pero el reposo, pues en últimas, el punto de equilibrio pues se mantiene, ¿no? Y la gravedad, pues por esencia, pues lo mantiene a uno ahí, sin tanto esfuerzo. Pero cuando estamos en movimiento, la espalda, de una u otra manera, nos mantiene en ese centro de gravedad. También nos sirve la espalda para proteger la médula espinal, que en últimas está dentro del hueso, ¿no? Dentro de la columna, está cubierta. Entonces, teniendo ya esta generalidad, que sabemos que la espalda pues está para poder sostener el peso del cuerpo, entonces la espalda tiene que ser sólida. Y tiene que estar, para estar sólida, tiene que tener unos huesos fuertes, resistentes, y unos músculos bien, no hablemos de desarrollados, sino fuertes, porque esa funcionalidad en últimas es cargar mucho peso. Para que la espalda nos permita el movimiento, la misma columna vertebral, pues en últimas tiene que ser flexible, no tiene que estar calcificada más allá de sus límites, porque entonces se endurece. Y en últimas, cada vez que hiciéramos un giro, pues no sería tan flexible. Entonces, por eso es que la columna está compuesta por muchas vértebras, que son las que dan el movimiento, las que permiten la flexibilidad, las que nos permiten doblarnos, y cada disco, cada vértebra que están separadas y está una encima de otra, y una sostiene la otra. ¿A través de qué? De un sistema de ligamentos y de músculos. Recordemos que si nosotros tenemos un conflicto leve, afecta a los músculos. Si es un conflicto muy fuerte, afecta a la médula espinal. Si es más fuerte la sangre, etcétera. O sea, entre más fuerte el impacto del conflicto emocional,
más al centro de nosotros, más al fondo, está el problema. Entonces, para contribuir a mantener estable ese centro de gravedad, que es otra de las funciones de la columna, la contracción de toda esa musculatura que la espalda debe tener, pues en últimas actúa como un contrapeso que compensa cada movimiento del mismo cuerpo. Por eso es que la musculatura tiene que ser muy fuerte, porque es que constantemente está en contra de la gravedad, o si no nos iríamos de pecho o de espalda. Entonces, cuando esa musculatura es fuerte y la espalda es potente y hace contrapeso, entonces ya sabemos que los movimientos son armónicos y permiten que el cuerpo esté en equilibrio. Y para actuar así, pues la musculatura tiene que ser muy fuerte. Entonces, para proteger la médula espinal, cada vértebra tiene una forma especial. Tiene un agujero en su centro por el que pues pasa, digámoslo así, la médula. La columna vertebral en general tiene 33 vértebras. Están, unos llaman la columna cervical, pero entonces llamemos las 7 cervicales, que son vértebras. Hay 12 dorsales, 5 lumbares, separadas por 23 discos, ¿cómo decir? Pues que permiten la unión. Y hay 5 sacras que están fusionadas, al igual que las 4 coxígeas, formando los huesos sacro y coxis. O sea, la parte de allá tirando al rabo. Si esas de abajo están muy afectadas, pues tiene que ver con el sexo, pero eso lo explicaremos en otro momento. Las vértebras, en últimas, todas tienen que estar en armonía, tienen que estar rectas, bueno, ellas tienen una forma como de gusanito, ¿no? Con el movimiento, pero deben estar alineadas. Y todo eso forma una vertical. Y se ven las curvas. Entonces, toda esta disposición, todo este sistema que la columna, o que nos permite la columna, sea muy resistente a toda esa carga física y emocional, que pues que debe ser flexible para poder soportarla, para poder dirigirla, para poder equilibrarla. Entonces, si toda esa carga es muy importante, en últimas las curvaturas pueden aumentar transitoriamente y amortiguan toda esa presión que hay sobre la columna. Y si no amortigua y hay sobrepeso, pues empiezan a sufrir las partes de las vértebras. Por eso es que muchos transportan la carga en la cabeza. Y si mantienen el equilibrio y ese centro de gravedad dentro de el foco a la misma columna, entonces la musculatura de la espalda apenas tiene que trabajar. O sea, entre más equilibrado sea el punto de apoyo, pues estaremos de una u otra manera más orientados a una buena carga o a un no problema de la carga. Entonces, como es de carga, todo esto que vamos a hablar de la parte emocional del por qué desde ahí se produce el dolor de la espalda, pues debemos de aceptar todas las emociones que se nos presenta para justificar un lenguaje
de algo que estamos haciendo mal. Aún los pensamientos, y tenemos que tener en últimas un juicio muy crítico que nos está causando este dolor que se manifiesta en cualquier momento, ¿no? La espalda en últimas, hablando ya algo muy general, en términos emocionales, pues en últimas representan esa capacidad, esa actitud de nosotros poder soportar la vida. Porque en últimas la espalda, que es grande, bueno, la espalda que es proporcional al cuerpo, pero es grande, entonces es que es como el escudo que yo digo, que me protege, y si me siento impotente frente a una persona o a una situación o a algo que vi, uno da la espalda en algún caso de necesidad. Si el peso de uno es muy excesivo y nosotros no tenemos un respaldo, o por decir respalda, una espalda que soporte todo eso, o si no me siento yo respaldado por otros, y metafóricamente, emocionalmente hablando, es respaldado por mí mismo o por mi espalda, se expresa el respaldo que yo no me siento de otras personas, se expresa en la espalda. Un ejemplo, que uno tenga un respaldo económico, un respaldo afectivo, un respaldo laboral, respaldo familiar, etcétera. Y cuando uno no siente esos respaldos, pues eso va a la espalda y se expresa. Y va a haber como un lenguaje, un metalenguaje muy metafísico, que reaccionará en consecuencia a ciertos dolores. Y esas tales agujetas que dicen que son picadas pueden expresarse en algún momento. Uno puede tener también la espalda muy ancha y ser capaz de recibir, o bien inclinarse uno humildemente por respeto a las personas o por aceptación. Y ahí también ya la espalda también expresa cosas. O sea, yo puedo tener una espaldota de modelo, pero puedo estar sufriendo de la espalda. O sea, que no solamente la espalda, porque esté bien desarrollada, quiere decir que mis emociones estén bien entendidas, o mis pensamientos. Porque puede tener una espalda como mecanismo de defensa de algo que está constantemente, que se cree uno constantemente atacado y lo desarrolla, pero los dolores ya está diciendo que hay algo que no está bien, desde mi pensamiento, desde mis emociones. Entonces todos, bueno, los dolores de espalda nos está diciendo, nos habla a través de eso, de ese lenguaje, de ese metalenguaje que no le paramos bolas. Me está diciendo que yo quiero salvarme de algo, y que en últimas lo coloco detrás de mi escudo, y posiblemente lo ignoro, posiblemente hago lo del avestruz, pero ya no con la cabeza, sino con la espalda. Escondo todo en la espalda, creyendo que todos los problemas no me van a afectar. Entonces, con mi espalda es con la que uno olvida todas esas experiencias que le causan a uno confusión o pena. No debemos de esconder nada en la espalda. Son cargas emocionales que en últimas uno las ignora, no las soluciona, y la espalda ya no resiste tanto peso emocional. Y cuando pasa eso es porque uno está poniendo todo lo que uno no desea
ver, oír, sentir, hasta oler. No, más bien, sí, también, a los demás. No, lo estoy escondiendo para que la gente no lo vea. Y es algo que me reprime, es algo que me hace un peso, me es tanto el peso que me cansa. Y solo yo soporto el peso. Y no doy solución para descargar todo ese equipaje que no me sirve. Cuando uno está profundamente herido, eh, en últimas hay una incapacidad actualizada, porque esas heridas pueden ser de un tiempo muy pasado, y uno es incapaz de expresar cualquier emoción que está bloqueada y que en últimas ni sé que está ahí en el equipaje que llevo en mi espalda. Por eso es que nosotros debemos de en últimas desbloquear eso, y si hay cargas emocionales, ir botándolas, ir desalojándolas, ir dando solución. Cuando hay mucho dolor en la espalda también uno encuentra que hay un rechazo de uno tener la capacidad de ver lo que me conviene. Se va a esa donde no va, donde no tiene que ir, y se pone a cargar lo que no conviene. Basura, pues por decirlo metafóricamente. Y uno sí debe aceptar, liberar todas esas energías retenidas en esos lugares que duelen, en esos lugares que la espalda siente el dolor. Y en últimas, la espalda también se vuelve rígida si nosotros no somos flexibles, porque hay articulaciones. Recordemos que todo lo que tiene que ver con articulaciones hay una relación con ser uno muy terco, muy pegado a sus ideas. Y si estamos muy bien de la espalda es porque en últimas pues somos flexibles, fuertes, y indica que toda esa flexibilidad es mental. O sea, somos flexibles mentales, no somos tan problemáticos y damos apertura a esos conocimientos y a esas construcciones mentales, pero en el buen sentido de la palabra. Y si uno es muy rígido, todas esas, la parte dorsal, digámoslo así, se afecta, y eso me está diciendo que uno es un orgullo de miércoles y que no quiere ceder. Así se joda. Uno es terco como una burra, o como un burro, o como una mula. Uno debe en últimas estar muy bien ubicado, sentado bien cómodamente, y pues si está recto en últimas es porque está recuperando esa autoprotección o la protección de otros, pero recordemos que nosotros no debemos de esperar que nos protejan, sino nosotros mismos protegernos. Sin embargo, cuando mi espalda soporta muchas cosas indeseables y uno esconde todo para ignorar la carga, la basura que tiene, y está el apego a la basura, a cosas que pesan tanto que no me sirven, a emociones desagradables, y juega lo del avestruz que se esconde. Uno esconde todo en la espalda para no poderlo ver, pues uno va a sentir cada vez más dolores. Pero si uno en últimas acepta, ¿cómo decirlo? Voltear la cabeza, digámoslo así, ver lo que a mí me molesta y lo expreso, va a ser todo lo contrario, y los dolores van a desaparecer, porque esa carga, eso es botar la basura del equipaje. Cuando uno actúa de esa forma, uno se libera del peso que lleva,
y ya queda en el pasado. Entonces toda esa postura pues que se adapta en mi vida sobre ese modo de ser intransigente ante todo lo que uno vive, a todo lo que se le presenta a uno. Si uno está en reacción frente a la misma autoridad y siempre quiere tener la razón frente a alguien o frente a algo o frente a una idea, pues la espalda se pone tensa y ahí se expresa el orgullo tan berraco que uno tiene. O sea, hay un orgullo normal, hay un orgullo que todos tenemos, que es el sano, es un orgullo bonito. Pero ya cuando uno es terco como una mula y se siente orgulloso de sus manías, de sus creencias que enferman, pues automáticamente van a algún lugar, en este caso la espalda. Si por el contrario nosotros vivimos en sumisión o en constante miedo, y si uno se siente débil, pues la espalda automáticamente se curva. Y puede ser una debilidad económica, puede ser una debilidad emocional, puede ser una debilidad de reconocimiento, de autoestima, y la espalda cada vez más se baja, porque como uno baja la cabeza y al último el cuello, pues todo va en armonía. Por eso es que uno dice, pero ¿por qué todo esto tiene tanto en común? Porque es que hay articulaciones, hay bajada de cabeza, hay lenguajes corporales que comunican, etcétera. Entre más uno joda con sus preocupaciones, o sea, ocuparse en lo que no ha sucedido, pues más va a doler la espalda. Y muchas personas, cuando llegan a sus reflexiones, están integrando en alguna de una u otra manera las dificultades de toda esa vida, y hace un autodiálogo o un diálogo interno o un diálogo espiritual o un diálogo con personas, y hay intercambios de información y automáticamente pues va mejorando o va sanando, digámoslo así, las heridas emocionales, y se expresan en la espalda. En este caso que estamos hablando de peso, de orgullo, de pendejadas, de no querer vernos, que nos hace, que nos pesa, y uno elige todo ese medio que mejor a uno le conviene, y si deja que la vida fluya en esos constantes presentes, como aprendizaje, como desde toda esa expresión pues que la vida nos presenta, y uno lo ve de unos buenos ojos y lo siente, no para protegerse, sino cosas que pasaron porque tenían que pasar, y uno acepta que la vida lo sostiene a uno en cada momento, pues los hombros lo levanta a uno con orgullo, ahí sí, pero con un orgullo sano, y sabiendo que uno es importante, que uno tiene toda la fuerza necesaria para realizar ¿qué? Todos sus proyectos. Entre más la espalda esté agachada, más gibosos seamos, más desalineada sea la columna, automáticamente uno ya dice, este muchacho o esta muchacha tiene que fortalecer carácter, tiene que amarse más, tiene que dejar esas creencias tan malucas que no le sirven sino para autodestruirse, dejar esa necedad, etcétera, etcétera. Hablemos de la espalda superior, la espalda alta, esos dolores que pasan ahí en ese lugar donde se encuentran esas 7 vértebras cervicales. Entonces, la parte superior, la parte de arriba de la espalda,
pues está perteneciendo a esa zona del corazón y a ese centro energético cardíaco. Pum, 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 pura energía. Entonces, los dolores de espalda, ahí en ese caso, se refieren, como si nosotros viajáramos en el tiempo, en esas primeras fases de la concepción, a esa misma necesidad de base y a esa estructura más fundamental del ser. Nacimiento, ¿no? Entonces las 7 vértebras cervicales están, pues, particularmente referidas en este sector. Y las vértebras cervicales se refieren a la comunicación y a mi grado de apertura frente a ¿qué? A la vida. Soy abierto a mi vida, amo mi vida, me anclo con cada situación que no me favorece, que me hace sufrir y yo lo tomo como sufrimiento. Y ahí es donde uno debe de ya no ser tan ingenuo, porque en últimas uno se vulnera a un nivel de sufrimiento. Si uno tiene la sensación que me van a juzgar, o que me van a gritar, me van a criticar o gritar, o me van a herir, pues uno está afectando en este plano que estamos explicando a encostrarse, a encerrarse, como la ostra, ¿no? Y si ustedes van y ven el mapa de las columnas, las cervicales C1, C2 y C3 están expresando desvalorización. Yo me estoy desvalorizando a nivel de mis capacidades intelectuales. No creo en mi saber, sé que sé mucho, pero lo dudo, me da miedo expresar todo ese potencial intelectual. Y si vamos a las cervicales inferiores, que tienen que ver con, o van a reaccionar a la injusticia que puede tener la sensación de vivir, pues la sensación de repugnancia de la vida, es lo que más o menos quiero decir, o que todo lo que alrededor mío aparece es pura repugnancia, pues esas vértebras, cada vértebra me dan esas informaciones adicionales sobre esa fuente de mi malestar. Es como repugnancia a la vida, repugnancia a mí mismo, repugnancia a los seres, etcétera. Si vamos a la cervical 1, que es esa primera vértebra que se llama el atlas, que lleva, pues la llama uno C1, cervical 1, ese en últimas sirve de soporte a la cabeza. Es ese puente, es esa transición entre la comunicación del centro operativo, no, del centro administrativo que viene de la cabeza, y el centro operativo que viene de ahí hacia abajo, el no pensante, ¿no? Entonces ahí es donde hay ¿cómo decir eso? Una columna, bueno, un pilar más bien, que mantiene la cabeza en equilibrio. Entonces, si tú te preocupas mucho y uno dice, me rompo la cabeza pensando y no encuentro solución a mi vida, no encuentro solución a transformar mi macho alfa o mi hembra beta, a cambiar el mundo de los demás o cambiar mi mundo, o sea, a alguna situación o a una persona o a una cosa o a un animal, que uno a veces quiere cambiar hasta los animales y volverlos humanos, pues la cabeza se hace más pesada y ahí es donde viene mucho dolor de cabeza. Y en esta cervical 1 uno podrá tener dificultades de soportar la carga, y es una carga leve. La cabeza es una carga definitivamente intelectual, es una carga definitivamente del pensamiento, como siempre, ¿no? Y si manifiesto estrechez mental, cerrado en mis creencias y no dejo
ver el mundo como más objetivo, sino me meto en mi mundo subjetivo, lo defiendo con pata y mano si estando equivocado. Y si uno rehúsa mirar todas esas facetas de esa situación, si uno es muy rígido en ese modo de pensar, esa cervical 1, que es la que une la cabeza con el cuerpo, reacciona dejando en últimas todas esas actividades y deja como de un poder equívoco a esa funcionalidad de esa vértebra, y ella no aguanta, ella en su inteligencia no aguanta ese peso y se paraliza de puro miedo, y ahí uno expresa esa desesperación frente a la vida, a esa negatividad que uno tiene ahí pegado, personas muy negativas, y esa dificultad en expresar todas esas emociones afectan la cervical 1. Entonces, ese mal estado de la cervical 1 se está acompañando por lo general de solo dolores que afectan la cabeza, que afectan el cerebro y que en últimas el sistema nervioso y otras partes que están en la parte superior. Ahí es donde uno debe entender esa funcionalidad. Uno debe de estar constantemente interiorizándose, escucándose y ser más abierto a las ideas, ser más abierto al cambio y ser más calmado y dominar cada actividad que el cerebro se le presenta, cada actividad que el mundo se le presenta y que más bien el cerebro traduce como, bueno, de una manera más objetiva, menos sufriente. Y uno debe de ver esa realidad que se le presenta con más y menos, con más confianza, verlo como con amor, como con aprendizaje, etcétera, etcétera. Vámonos a esa cervical 2, esa segunda vértebra, que en últimas se está trabajando con la C1 porque es que todo es un sistema y una parte soporta a otra, la otra, y si las partes todas se soportan, pues el sistema está bien equilibrado. Ahí esa C2 se le llama la axis, y esa parte, esa cervical 2, pues permite el movimiento de la cervical 1. Y esta cervical 2 se conecta con todos los principales órganos de los sentidos: ojos, nariz, orejas, boca, lengua. Bueno, la lengua no es la boca, es la lengua que está en la boca. Entonces, por esto, si nosotros tenemos un malestar en la C2, nos va a afectar todos los sentidos, menos, dolores de nariz, lengua, en alguna forma se expresará qué es lo que está afectando por ese malestar, ojos, etcétera. Ahí también, si uno es rígido en la forma de ver lo que se le presenta en la vida, y uno no suelta las viejas creencias, esos paradigmas que nos sirven y que me tienen más enfermo que cualquier persona, y no doy paso a las nuevas construcciones mentales, a los nuevos ladrillos de nuestra casa mental, y si uno se preocupa siempre por el día siguiente que no ha pasado, pues se jode uno. Y uno debe estar constantemente vigilante de no alterar su mundo. Y esta vértebra, la C2,
la cervical 2, se pone rígida, y cuando las cosas están rígidas se vuelven duras, y cuando se ponen duras pues hay como una lima ahí, y el movimiento pues va a ser forzoso y va a producir dolor. Cuando uno frecuentemente expresa dolor y todas esas lágrimas son secas, porque uno no llora, porque se reprime de esas emociones, y todas esas penas, esas decepciones, esos pesares, los guardo dentro de mí, pues recuerden que ahí esta parte se va a volver muy dura, y ahí es donde el lubricante, digámoslo así, que permite la movilidad de la cabeza en esa zona, pues no va a producirse, y las lágrimas es ese símbolo de la lubricación, y uno no, por eso no debe comerse uno constantemente la pena y el dolor. Uno debe estar constantemente expresando emociones, no sentirse uno carente de muchas cosas. En este caso que estamos observando, nos damos cuenta que la cervical 1 no tiene una comunicación con la cervical 2 tan fácilmente, porque esas emociones reprimidas lo que hacen es esa rigidez, lo que hacen es alterar la cabeza, las funcionalidades del cerebro, y etcétera, etcétera, y automáticamente se pierde la comunicación entre mi yo interior con mi yo consciente, y el inconsciente nos está dominando. Y ahí es donde vienen todas esas irritaciones, todo ese calentamiento de nuestro cuerpo, como algo muy horrible en esa vida cotidiana. Y ahí estas personas producen la depresión, son emotivos en exceso, y si hay un conflicto familiar, eso se vuelve miércoles. Si hay un conflicto de laboral, lo mismo. Están llenos de ira, están se sienten en últimas como tan miedosos a la vida que no le ven la sabrosura y no le ven el sentido, y les da miedo ir hacia adelante, les da miedo el cambio, les da miedo tomar ciertas responsabilidades para no ser enjuiciados por otros o por sí mismo, y la estima los lleva a una autodestrucción. Muchos se suicidan. Uno cree que con los fármacos todo se quita. No, eso es emocional. Uno sí debe de aprender a tomar un contacto con todas las emociones y asumir las emociones, y asumir qué solución tenemos que dar para que esas emociones se pierdan, para yo no estar sentido y estar sumido en la fuerza negativa de lo que se me presenta en una situación. Debemos de tomar también nuestro propio lugar, expresar lo que estoy viviendo, porque cuando uno expresa hay flujo de energía y empieza a circular todo eso por el cuerpo, y esta cervical 2 vuelve a funcionar en esa armonía y vuelve a comunicarse con la cervical 1 y vuelve a lubricar, porque los dos están abrazaditos trabajando muy bien. ¿Qué decir de la cervical 3? Esa tercera vértebra cervical, que es una eterna solitaria por su misma posición donde se encuentra, donde no puede contar con nadie o trabajar en cooperación con otras vértebras. Entonces, si esa cervical 3 no se encuentra bien, uno tiene sensaciones que uno tiene que
descontrolarse solo, actuar solo y encerrarse en su mundo. Ahí es donde uno debe de replegarse sobre sí mismo, salir de esa burbuja y en últimas comunicar. Y es una comunicación tanto oral como sexual. Porque en últimas lo que estoy haciendo es aislándome en todos los sentidos. ¿Quién va a creer que hasta la vida sexual entra en este lenguaje? Y muchas personas creen que todo esto es perder el tiempo, que tener un acto sexual es perder el tiempo. No digo que se hagan con todos, ¿no? Pero de todas maneras uno sí tiene que estar con personas que signifiquen. Porque eso, si uno no está con personas que no signifiquen, pues vienen otros dolores y otras cargas. Y cuando uno cree que el tiempo lo está perdiendo, uno cree que nunca le hacen caso, que nunca mis ideas las expreso porque nadie las entiende, y los estados de ánimo pues se van para abajo. Y ahí uno tiene que en últimas rebelarse ante todo eso que nos ancla, porque si no, entonces vamos a estar constantemente en desánimo, porque mi sensibilidad está lo más profundo de mi ser. Y recordemos que la sensibilidad no debe estar encostrada, la sensibilidad debe expresarse. Debemos de ser sensibles, expresar lo que tenemos que expresar y votar lo que tengamos que votar. Con prudencia. Tampoco quiere decir que entonces porque yo soy sincero, entonces voy a putear a todo el mundo y voy a tratar mal porque yo soy así, tengo que decir las cosas como se me dé la gana, o porque yo no puedo reprimir. No, eso no, eso ya es otro problema. En esto todo va en la armonía y no en contra de la armonía, va a favor del ser que es el otro y el ser que soy yo. Entonces nosotros no debemos de apoderarnos de la angustia porque afecta a esta cervical, esa cervical 3. Y ese, como yo no, eso es perder tiempo, uno cree que está desgastando, uno cree que está perdiendo el tiempo, que lo está gastando mal. Entonces no hay, ahí sí, no hay momentos de pensar en los sueños, porque para qué pensar en eso si eso es perder el tiempo. Pierdo mis deseos, pierdo, mejor dicho, en últimas me desaparezco lentamente y por no reconocerme, y me pierdo en un limbo. Se vuelve uno irritable, amargoso consigo mismo y con otras personas, porque hay cosas que uno no puede digerir. Y es tan extraño esto que también esto va a afectar a algunas partes del estómago. Uno sí debe de estar constantemente reflexionando sobre la vida, hacer un balance si estoy actuando bien, si estoy pensando bien, si soy cerrado como una mula y no acepto nuevas ideas. Y tener momentos de soledad, de interiorización. ¿Para qué? Para recuperarse de eso que está jodiéndolo a uno, de toda esa negatividad. No debemos de huir de ninguna emoción, porque eso es guardarlas en las espaldas, y en cualquier vértebra para allá va, o desequilibra el peso y la vértebra se sale de un ladito. Entonces no huyamos de eso. Y esa realidad hacia la cual uno cree que está incomprendida, debemos de comprenderla, y al último el cuerpo se estabiliza. Cuando nosotros hacemos una elección que me incumbe y uno se da cuenta que la dolencia va allá en esa cervical 3, conlleva daños en el rostro y se expresa en la piel, se expresa en los huesos, descalcificación posiblemente,
o en el sistema nervioso. También en los dientes y en las orejas. ¿Por qué? Porque es que hay reacciones químicas que en últimas también van a afectar otros órganos. Lo que es la cervical C4, C5, C6, o sea, las cervicales, esas vértebras 4, quinto y sexta, están todas ubicadas a nivel de la tiroides y están relacionadas o comunicadas con la tiroides. ¿Y ahí qué es lo que está pasando? Que tiene que ver con nuestro lenguaje, con la voz, con las cuerdas bucales. Y cualquier cosa que nosotros no expresemos, cualquier cosa que nosotros nos guardemos, estamos desarmonizando todo ese sistema en lo que se refiere a la comunicación, en lo que uno tiene que expresar o guarda. Y eso ataca automáticamente esta parte de las vértebras C4 a C6, C4, C5 y C6. Y ahí uno guarda ira, está indignado, de pronto por todo lo que ha escuchado, por todo lo que le han hecho, por todo lo que ha observado. Y automáticamente dolores y más dolores. Entonces tenemos que comunicar, tenemos que expresar, tenemos que no callar. No callar no es gritar, ni ofender al otro. Es simplemente hacer catarsis de sus emociones. Si hay que llorar, lloramos. Tampoco volvernos unos llorones. Pero si hay que llorar, llorar. Si hay que decir algo a otra persona, se le dice. Con la caridad. Y si es alguien que es muy molesto, pues se le dice. Y se aleja a uno de esas personas. En esta parte de esas cervicales, definitivamente nos dice que nosotros no estamos hablando y que estamos llenos de frustraciones y que estamos siendo domesticados. También se ve mucha sumisión y no opino ni expreso mis frustraciones, y ahí uno es muy agresivo, tiende uno a ser cada vez más agresivos porque se están cerrando esos canales de comunicación. Y cuando uno cierra esos canales de comunicación, uno quiere explotar, pero no explota. Y como tiene todo guardado, más agresivo se pone. Y él ni siquiera lo entiende. Y está tragándose tantas cosas que se le retienen ahí. Y ahí puede haber un problema de tiroides también. Y uno quiere gritar, uno quiere ladrar, uno quiere por mucho tiempo estar expresando, pero como no lo hace, entonces eso enferma toda esa parte, crea dolencias que afectan todo ese sistema de comunicación verbal y ataca automáticamente la boca, la lengua, la faringe, las cuerdas bucales, todo lo que tenga que ver con la parte o ese sistema de comunicación. Y todas esas partes de ese cuerpo, o de este cuerpo mío, que está en ese nivel de la boca, y el de los hombros, puede estar afectada, puede estar muy afectado. Y uno tiene desventajas en aceptar que cada experiencia es una oportunidad de crecer y que hay una lección por sacar de esa experiencia. Pero como somos cerrados, entonces esa energía se almacena y se proyecta en el dolor. Entonces uno sí debe dejar fluir, no de vez en cuando, no siempre, y no estar obstinado de estar enfadado ni con la vida de los demás ni con mi propia vida, sino bueno, debe estar conforme dentro de la reflexión. Si uno pone a hervir la cabeza o está caliente por todas esas frustraciones y por todo lo que uno piensa constantemente y es cerrado en el cambio,
y hay una sobrecarga por todo lo que uno hace o por todo lo que uno tiene que realizar, eso se llama preocupación, porque uno está pensando en lo que no se ha elaborado y que le parece a uno que tiene que ser así, pues no va a realizar una cura de esas que uno necesita. Y uno no evidencia que necesita expresarse, ya sea por la palabra, escribiendo, desahogándose, o escuchando música, o pintando, o expresándolo en el arte, o cualquier forma de expresar, ¿no? Si lo hace expresándolo y canaliza toda esa energía en actividades, uno se vuelve a conectar con esa creatividad y con esa belleza interior, y automáticamente uno logra canalizar todo lo que le está haciendo daño, y todos los sentidos automáticamente se estimulan, porque recordemos que esta parte afecta los sentidos, y automáticamente la tiroides se activa como debe ser y permite que la cervical 4, 5 y 6 inicien su nuevo trabajo en el equilibrio como debe ser, y los dolores de los mismos sentidos pues van a desaparecer. La cervical 7, que es la última vértebra de esta parte, tiene una relación con ese mundo moral, con esas creencias y con ese lado espiritual que tanto uno se ancla también a veces. Y si uno vive en armonía con las leyes de la naturaleza, no con las leyes del hombre que matan, y si uno escucha los mensajes que el cuerpo le está mandando cada vez que uno siente un dolor y que goza la vida, la cervical 7 va a funcionar mucho mejor. Al contrario, que si uno está lleno de pendejadas como la ira, estoy anclado en mis creencias, en mi punto de vista, en que yo me relaciono así con las personas y que así debo de ser, y uno tiene solamente una ideología pegada en su cabeza y que es mía y soy cerrado, y la mente no la deja dejar entrar unas nuevas concepciones, pues esta cervical 7 empieza a reaccionar contra uno mismo y afecta manos, o sea, ahí sí las coyunturas, digamos así, también empiezan a afectarse, manos, codos, brazos, y hay inflamaciones y empieza uno a tener dificultades de movimiento, y el funcionamiento de la tiroides automáticamente se afecta. Entonces, del mismo modo, todos esos remordimientos de la conciencia con relación a esa palabra que uno debe expresar como acto de un hecho, de un pensamiento que uno manda hacia otras personas, pues automáticamente lo afectan a uno, se le devuelven como la pelota que uno le da a la pared y viene con más fuerza. Y la C7, la cervical 7, pues automáticamente uno va a tener problemas. Y si uno vive emociones intensas en la vida, que para uno son intensas, para otro pueden ser suaves, pero a mí me impactan, y si uno las guarda como decepción, y si tiene miedo de estar rechazado, o cree que todo el mundo lo rechaza, y siempre que va a conocer a alguien tiene ese miedo, y se esconde uno debajo de esa costra que yo digo, de ese escudo de la espalda, para que no lo hieran otra vez, pues la cervical 7 pues se resiente, y también está hablándonos que debemos de darnos nuevas oportunidades, así nos vaya bien o así nos vaya mal. Si uno vive emociones intensas en la vida, si está muy mal, uno debe aprender a discernir lo que le está pasando. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Para qué tengo que vivir esa experiencia? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Y uno, en últimas, debe respetar todos estos puntos de vista que cada persona nos presenta,
que son diferentes a los míos. Y lo que le sirve a los otros tomarlo, lo que no le sirve pues dejarlo. Igual como las personas, si hay personas que a mí no me sirven porque me van a enfermar, pues aléjese de esas personas. Y acoja y abra los brazos a los demás. A esos que uno ya sabe que están en cierta alineación y que no me van a causar a mí una desvalorización, o no me van a voltear con sus pensamientos. Y uno en últimas pues siente es una gran libertad. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Esta parte que evaluamos ahorita es toda la espalda alta de las cervicales C1 a C6. Muchas gracias. Estamos al venezolano.